Menuda movida y montada. Yo no tenía ninguna intención de hacer un vídeo sobre el coronavirus, pero dadas las últimas noticias en las que nuestro querido primer ministro ha dicho básicamente que ellos no van a hacer nada y que si nos morimos, pues nos morimos, me veo en la obligación de contaros un poco cómo está el percal por aquí por Londres, porque me da la sensación de que en España, dados los mensajes que me están llegando, la gente está tomándose esto como algo un poco más dramático de lo que es. Que es dramático, no nos engañemos, pero no es para tanto como pueda parecer. Yo estoy rodando este vídeo un 14 de marzo, ¿vale? Me imagino que lo subiré muy pronto, pero por si acaso tarda un poco os digo la fecha. En estos momentos hay 797 casos confirmados en todo Reino Unido y ha habido 10 muertos. Efectivamente, el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Nada, no hay prohibiciones de ningún tipo, no han cerrado nada, no han cerrado comercios, no han cerrado colegios, no han cerrado nada. Hay recomendaciones de que si te encuentras mal te quedes en tu casa. Pues vale, pero el gobierno no está haciendo nada. Entonces entiendo que desde fuera parece que esto es Sodoma y Gomorra y que todo el mundo está siguiendo una vida completamente normal como si aquí no pasara nada hasta que empiece a morirse todo el mundo de 10 en 10. Y eso no es así. La gente está asustada, como en todas partes. Aquí la gente tiene miedo de cogerse el coronavirus y gente como yo no tengo miedo a cogerme el coronavirus, he de decir. Me preocupa un poco, obviamente, prefiero no cogérmelo, pero no es algo que me preocupe enormemente porque una persona que si se coge una gripe no le va a pasar nada, pues si se coge el coronavirus probablemente tampoco le pase nada. Y esa es mi situación. Yo tengo 34 años, estoy sana. Si yo me cojo el coronavirus, las posibilidades de que tenga consecuencias realmente muy negativas para mí son muy bajas. Así que siendo realistas, a mí no me da miedo cogerme el virus. Lo que me da miedo es que me atropelle un autobús y no me atienda nadie en el hospital porque están colapsados llenos de pacientes de coronavirus de 75 años que sí tienen un problema con el virus. Y además me preocupa muchísimo contagiárselo a alguien porque yo esté asintomática, por ejemplo, y tenga el virus y no me dé cuenta, o simplemente de estar por ahí, pues toco una superficie que está contaminada y luego toco otra que estaba limpia y estoy pasándole el coronavirus a alguien que venga después a tocar esa segunda superficie. Y le llega a gente que sí tiene un sistema inmune deprimido y que sí pueda morirse de esto o tener consecuencias muy malas. Eso me agobia enormemente. Estoy teniendo muchísimo cuidado precisamente por eso. Dicho esto, de momento aquí es muy pronto, ¿vale? Creo que estamos bastante por detrás de sitios como Italia, como España, y el drama empezará en breve. Todavía no ha habido una crisis enorme de un montón de gente enferma, pero llegará, me imagino. Pero de momento los únicos problemas que yo he visto son relacionados con el abastecimiento. Ha salido en las noticias en varios sitios que ha habido problemas con el papel higiénico y efectivamente encontrar papel higiénico ahora mismo no sé, no he vuelto a mirar. Pero la semana pasada, que fue cuando compré yo, era una locura, no quedaba prácticamente nada porque la gente se ha vuelto loca y ha comprado miles de millones de rollos de papel higiénico. Que es lo mismo que pasó con el gel antibacteriano. ¿Gel antibacteriano en Londres? No hay. Ahora me imagino que ya habrán repuesto y ahora no se puede vender más de 2 botes de gel antibacteriano por persona. A lo mejor ahora ya queda, no lo sé, pero hace una semana quedaba una tienda que se llama Rayman, que es una papelería, ni siquiera venden productos normalmente de limpieza ni de nada, venden cuadernos. Porque en cuanto empezó este tema en Wuhan, al principio del todo, cuando todavía no había psicosis de ningún tipo, yo vi a gente comprando botes de 10 en 10. Esta es la gente que luego se ha ido a eBay a vender los mismos botes por un precio disparatado porque sabían que la gente estaba desesperada por comprarlos. Espero que esa gente y sus higiénicas manos ardan en el infierno bastante fuerte. Y bueno, realmente lo que yo venía a contar es qué están haciendo las empresas para solucionar la situación que tenemos ahora mismo. Porque ya os digo, el gobierno no va a hacer nada y la gente tiene miedo. Sí estoy viendo a un montón de negocios tomando medidas muy drásticas. Las oficinas están mandando a la gente a casa en manada. No es obligatorio, entonces habrá oficinas que todavía mantengan a la gente en las oficinas, pero es muy normal ya que a la gente la manden a su casa. La empresa en la que yo trabajaba hasta hace muy poco ha mandado a toda la plantilla a casa. En el gimnasio al que yo voy, por ejemplo, la limpieza es una cosa súper extrema. O sea, ahora mismo contaminarse yendo a ese gimnasio es muy difícil, o a mí me parece muy difícil. Fui ayer, anteayer, porque os recuerdo que aquí no hay, ahora mismo no hay veto ninguno para salir de casa, así que la gente está haciendo una vida relativamente normal. Y hay, primero, dispensadores de gel antibacteriano por todas partes, recomendaciones por todas partes para que te laves las manos, te piden que lo hagas cuando entres y cuando salgas del edificio. La gente lo hace porque yo les estoy viendo. Hay avisos de que están limpiando todas las superficies con desinfectante muy a menudo. Y yo he estado ayer, estaba allí 1 hora y pico y les he visto a los empleados limpiándolo todo 40 veces. O sea, en el rato que he estado yo allí han limpiado algunas cosas varias veces. Los espejos, las paredes en las que se apoya la gente para hacer estiramientos, lo limpian todo el tiempo. Y además han puesto una mesa con un spray desinfectante y con papel y te piden que limpies las máquinas antes y después de utilizarlas. Y la gente lo hace porque les estoy viendo yo. Entonces, si desinfectas todo lo que utilizas antes y después de utilizarlo, el riesgo a mí me parece muy pequeño. Y esto de nuevo es el gimnasio.
gimnasio. Esto no es nadie diciéndoles que lo hagan, esto es el propio gimnasio diciendo, sabemos que la gente está zurrada y no queremos que se vayan y no queremos que esto se convierta en un foco, así que vamos a hacer lo posible porque esto funcione. Y lo están haciendo muy bien, sinceramente. También el TfL, los del metro de aquí de Londres, han dicho que van a limpiar el metro, a desinfectarlo profundamente todas las noches, que mira, menos mal, o sea, algo que sacamos en claro porque la cantidad de mierda que hay en ese metro. Han dicho que van a limpiar constantemente superficies de acceso donde pones la tarjeta, que es las cosas que la gente puede tocar constantemente, las máquinas que utilizas para recargar la tarjeta, ese tipo de cosas. Aún así, a mí el metro ahora mismo me parece un peligro, porque las barras son sitios a los que se agarra todo Cristo, se agarra muchísima gente en muy poco tiempo, no da tiempo a limpiar eso lo suficiente como para que no sea un riesgo. Estoy limitando el uso del metro todo lo que puedo. Cuando voy en metro estoy intentando apoyarme en las paredes, porque hay zonas en las que puedes apoyarte si el metro va relativamente vacío, o intento ir sentada, intento no tocar nada con las manos. También, por ejemplo, estoy ahora mismo suscrita a una empresa que proporciona extras para películas y para series y tal. Y el otro día fui a una prueba de vestuario y la modista me estaba contando que no les dejan ir a trabajar si tienen síntomas de tener un resfriado. O sea que las empresas sí que están encargándose de reducir al mínimo la posibilidad de contagio. Y luego otras cosas más pequeñas, pero que creo que también marcan una diferencia grande, como que, por ejemplo, Starbucks no te deja utilizar tu propio vaso. Normalmente a Starbucks tú vas, llevas tu propio vaso y así te hacen un descuento porque ellos no tienen que gastarse. Un vaso de papel y una tapa de plástico no contamina tanto, es bueno para todo el mundo. Entonces yo siempre llevo mi vaso y me hacen un descuento y ahora mismo no están aceptando estos vasos porque claro, eso es otra posibilidad de que mi vaso esté contaminado, yo se lo dé al chico que me está poniendo el café y él se coja el coronavirus. También las empresas que te traen comida a domicilio han implementado un sistema en el que tú puedes decir que no quieres ningún contacto con la persona que te va a hacer la entrega, entonces lo indicas en la página y el repartidor toca el timbre pero no te da la comida en la mano, te la deja en la puerta. Que son cosas que ya sé que no son tan dramáticas como cerrar una universidad, pero es que es este tipo de cosas precisamente las que disparan los contagios, el no tener ningún cuidado con a quién tocas o con hace cuánto que te has lavado las manos. Entonces, por eso quería hacer este vídeo solo para que sepáis que esto no es como el gobierno no ha dicho que hagamos nada, así que esto sigue como si no estuviera pasando nada. No, la gente está tomando medidas muy drásticas, simplemente no vienen dadas por el gobierno. Y obviamente también tenemos gente que no tiene dos dedos de frente y por mucho que les digas no van a hacer nada y van a hacer vida normal, igual que tenéis gente en España a la que mandan a casa y se van a la playa, porque tiene que haber de todo en la viña del Señor. Entonces, bueno, pues nada, si alguien vive en Londres y está viendo esto, lávate las manos constantemente, si tienes gel antibacteriano utilízalo cuando estés fuera de casa y no puedas lavarte las manos, no toques a la gente si no es estrictamente necesario, nada de dos besos, nada de dar abrazos para saludar a la gente, evítalo en la medida de lo posible, toca superficies lo menos que puedas, si tienes que pulsar el botón del semáforo, hazlo con los nudillos, abre las puertas utilizando el antebrazo en vez de utilizar la palma de la mano, encárgate de que si toses o estornudas tus gérmenes no vayan a ninguna parte, por favor. Y obviamente si te encuentras mal, quédate en casa. Y recuerda que tú puedes tener 25 años y estar sano como un manzano, pero lo mismo por error se lo pasas a alguien que no está tan bien, que tiene un problema inmunológico, que tiene alguna enfermedad, que es mayor y obviamente pues esa es a la gente a la que hay que proteger. Así que haz por favor lo que esté en tu mano para que esto no vaya más allá, porque realmente si todos tenemos mucho cuidado, como estoy viendo que mucha gente tiene de verdad, tanto las empresas como las personas, eso va a ser de gran ayuda y puede que no lleguemos a la situación dramática que nos estamos todos esperando, con hospitales colapsados porque todo el mundo está ingresado por lo mismo. Así que nada, que no cunda el pánico, lavaos las manos e intentad ser felices en la medida de lo posible tal y como está el percal.